nuestro propio sistema de distribución y bueno, después ver si podíamos sumar otras ventanas. Ahí empezamos con eso y empezamos a investigar un poco el tema del acceso al cine, porque cuando también yo venía de la realidad de uruguaya, donde hay 3 ciudades que tienen salas de cine, ahora hay 4 creo, pero en ese momento había 3. Pero me encontré con la sorpresa de que hablando con Miguel, en México se le sucedía lo mismo. Si bien había millones de salas, no es lo mismo que en Uruguay, a los realizadores les pasaba lo mismo, no tenían dónde ver sus películas. Entonces empezamos a tirar las ideas e investigar un poco más. Y ahí fue que nos encontramos con un informe de UNESCO de ese año, estamos hablando del año 2010, 2011. Nos encontramos un informe de UNESCO que hablaba del acceso a los bienes culturales en América Latina, ¿no? El teatro, de todos, y el cine era uno que se profundizaba. Y hablaba de que cada 10 latinoamericanos, solo 3 iban al cine. Y explicaba el proceso en el que estaban las salas de cine, que siguen iguales, que era de que se estaban yendo todas las salas de los barrios y se estaban todas convirtiendo en salas multiplex en los shopping. Si bien hay diferentes empresas que lo manejaban, los valores de las entradas eran más o menos los mismos. O sea, estábamos hablando de 5, 6, 7 dólares. Y eso hacía de que, explicaban de que hacía de que una parte de la sociedad, por temas económicos, no estaba considerando el cine como un bien cultural accesible, obviamente porque si ibas con tu familia al cine eran 30 dólares, es imposible, más el combustible, más lo que sea, es imposible. Pero también hablaba de que, en ese momento estaba recién empezando el concepto, pero hablaba de que las clases con mayor poder adquisitivo estaban empezando a ver otras opciones de ver cine, en este caso era la televisión, y después fue el streaming, ¿no? Y que si lo vemos cada uno de nosotros, si tiene acceso a una plataforma de streaming, nos damos cuenta de que estamos accediendo cada vez más al contenido, pero lo estamos viendo de una forma cada vez más individual, ¿no? Uno lo ve solo, lo ve con su familia, pero si no, a veces termina viendo las cosas solo, y se estaba perdiendo un poco el concepto también del rol social que puede tener el cine, de ir a ver en compañía una película y que esa película ayudara no solamente para que sea un entretenimiento, sino para que te generara pensar sobre algo, ¿no? Discutir sobre algo, te pusiera información sobre un tema. Ahí nos pusimos con Miguel a trazar la idea. Habíamos conocido otros cines móviles que habían también en América Latina y bueno, nos empezamos a comunicar un poco más. Y ahí decidimos, con el apoyo de un fondo holandés, pudimos comenzar con el proyecto, que el lanzamiento del proyecto fue en Uruguay, por un tema de decisión de que es el país más pequeño, es el más fácil para hacer una primera experiencia piloto. Y comenzamos con una primera unidad y lo que hicimos fue, era no solamente montar un cine móvil tradicional, sino también agregarle el tema de que fuera sostenible, sustentable, es decir, poder utilizarlo de que se alimentara totalmente de energías renovables. Eso fue el fondo que obtuvimos de Holanda y que nos fue el puntapié inicial. Lo comenzamos en el 2010 en Uruguay y bueno, enseguida, a través del trabajo en conjunto y bueno, más especialmente de Miguel y un apoyo de IMCINE de México, pudimos comenzar enseguida el proyecto en México, fue casi al mismo tiempo. Y ahí lo que fuimos haciendo, a medida que íbamos teniendo las primeras experiencias los primeros 2 años en esos 2 países, fue contactar a otros productores, en muchos casos amigos, en otros casos recomendados o empezamos a investigar, empezar a sumar el proyecto en otros lugares. El objetivo era de que esto se convirtiera en una plataforma que estuviera en toda América Latina y que fuera la posibilidad de realizadores independientes poder distribuir su película sin tener que tener otra opción donde distribuirla, y para nosotros como realizadores poder producir contenido específicamente para esa plataforma. O sea, como lo hablaba, tener nuestro propio sistema de distribución. Y bueno, después empezamos con el proyecto y empezamos a avanzar. Se sumó Chile, después se sumó Brasil, después se sumó Ecuador, después se sumó Argentina, después se sumó Panamá, que fue el último que se sumó hace un par de años. Y bueno, el proyecto continuó creciendo e incluso continuó creciendo también localmente. En Uruguay sumamos otra unidad más, etc. Y empezamos a generar contenido específicamente pensando en ese tipo de público, ¿no? Contenido producido por nosotros y que fuera directamente a la gente en forma gratuita, sin cobrar entrada. Y esto financiado con patrocinadores, etc. Después lo que vimos al proceso que fuimos avanzando fue de que también esto nos abrió la posibilidad de poder captar financiamiento para producción que no sea de fondos públicos de cine, o sea, que fue de iniciativas privadas, de organizaciones, de fundaciones, etc. Entonces nos abría también otra beta posible para poder generar otro tipo de financiamiento de los contenidos. Y como estamos hablando este es un resumen de 10 años de trabajo, ¿no? Donde nos encontramos con un montón de problemas, soluciones, de todo un poco, como ha pasado con Miguel, de todo un poco en esto. Por suerte ha sido más las buenas que las malas, y el proyecto continuó creciendo. Pero después nos empezamos a dar cuenta de que el trabajo que estábamos haciendo
y que era de llevarle, en el caso, no sé, mexicano, una película mexicana a personas que están en una población muy pequeña y que no tienen acceso al cine, estábamos también rompiendo determinadas barreras y prejuicios. Me pasaba lo mismo en Uruguay, cuando empezamos. Llegabas y te poníamos la pantalla en la plaza y se acercaban los niños a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y te decían, no, vamos a hacer una película. Y te decían, ¿qué película? Y ahí le explicabas, no sé, es un documental de música uruguya, ¿no? Y ahí el niño ya te miraba con cara como diciendo, qué aburrido, qué desperdicio, y diciéndome, poné Batman, ¿no? Entonces era romper eso, pero después ponía la película, el documental estaba bueno, a la gente le gustaba, y ahí te das cuenta que también podías colaborar en que romper ese prejuicio que tiene la gente con las producciones locales de cada país o las producciones latinas, y la gente en realidad no es que no guste, sino que la gente a veces no tiene acceso a ellas, no es que no las ve. Entonces poder también, nuestro rol de poder llevarle a ese público que tenga acceso a ese tipo de contenido. Entonces fue un poco, estoy haciendo un resumen largo, actualmente Cocinema está en 7 países, tenemos 9 unidades móviles, estamos produciendo contenidos en esos 7 países. El objetivo nuestro es que continuar el trabajo de producción de este tipo de contenidos en todos los lugares donde estamos, generando acuerdos de coproducción con productoras locales, proyectos de productores locales, etc. Dentro de nuestro trabajo hemos generado alianzas con Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con fundaciones de cambio climático. Hemos sumado no solamente las proyecciones de cine, sino que hemos comenzado a aprovechar, gracias a propuestas de aliados, aprovechar la llegada a nuestra comunidades muy pequeñas y poder hacer también actividades educativas que colaboren con el impacto que llega a Cocinema cada vez que llega a un lugar. Hemos transformado nuestra unidad de una unidad simple que llevaba una pantalla y unos paneles a que es un aula y que lleva un poco de educación durante el día. Estamos ahora, como bien lo contabas al inicio, estamos generando series de contenidos que también se exhiben en plataformas tradicionales, entre comillas. La última la estrenamos hace poquito en Argentina, Uruguay y Paraguay, en Flow, en Cablevisión, que es sobre fútbol femenino, son historias de inspiración sobre el fútbol femenino, se llama Cambiando el Juego, todo un proyecto de empoderamiento femenino. Y bueno, y el proyecto ha generado alianzas con festivales internacionales y bueno, con instituciones, y ha sido también todo un trabajo como buen proyecto latino, a pulmón y moverse. Le dejo un poco capaz que a Miguel para que cuente un poco más de la experiencia también de este trabajo conjunto. No, pues ya se dijo todo, creo que voy a decir gracias. Agradecer y despedirte. Y despedirnos. No, creo que para hablar justo del tema de lo que decía Gonzalo, en esta cuestión de la distribución alternativa, eh, es importante mencionar justo el esquema en el que estamos hablando hoy en día, ¿no? Sobre el COVID, sobre el anuncio importantísimo que hizo Warner Media a través de hace 2 semanas, ¿no? De que va a sacar todas sus producciones en línea para 2021, que Disney también la semana pasada hace anuncio, ¿no? Que todo su contenido va directamente, bueno, más de la mitad de su contenido va directamente a su propia plataforma. Y en esto estamos hablando de distribución alternativa en varios niveles y en varios sentidos y con varias aristas, ¿no? Porque podemos hablar de la distribución de cine a nivel mundial, de cómo era el proceso normal, ¿no? De tú haces una película o un cortometraje, justo ahorita para todos los interesados con el tema del cortometraje, y es ¿quién, quién va a ver mi cortometraje, ¿no? ¿Quién lo va a ver? Y por dónde y cómo. Están los festivales de cine que tienen esta modus operandi, ¿no? De pedir fondos públicos y privados y demás para que la gente pueda entrar a una sala de cine y sabes que puedas invitar a tu familia, o en el caso si te queda lejos, bueno, que la gente local vea una producción de Macedonia, en Argentina, y que podamos ver una película de Inglaterra en México, una película cortometraje. Entonces, ahí empieza esa distribución alternativa gracias a las plataformas de festivales, ¿no? Que es creo que de los primeros pasos que existen, ¿no? Entonces, eh, justo están los mercados de cine como Berlín, como Guadalajara, Ventana Sur, allá que tienen Argentina, que es la parte del mercado latino del Festival de Cannes.
y que tiene muchas alianzas con festivales, ¿no? Y empiezan a hacer esta mezcolanza de festivales, por ejemplo, de género, como Mórbido a través de Blood Window. Entonces, empieza toda esta maquinaria de distribución alternativa también en un contexto de un contenido alternativo, ¿no? Porque ya empiezan a haber líneas de trabajo, ya hay festivales especializados en tema de género, en tema de diversidad sexual, en tema de terror, en tema de fantasía, en tema de fútbol. Entonces se empiezan a abrir los campos dentro de los mismos festivales, ¿no? Pero ahora, como bien decía Gonzalo, cada vez estamos expuestos a un mayor número de pantallas. Si bien el cine pasó a la televisión y demás, ahorita con el tema del COVID, que estamos con los cines cerrados, pues solamente se potencializa el poder del streaming, del poder del VOD, eh, para consumir el contenido que yo no le llamé alternativo, ¿no? Porque justo, pues es más eh, comercial que nada, ¿no? Cada vez vemos más títulos comerciales en estas plataformas. Y entonces, ¿a qué se refiere con la distribución alternativa? Como decían hace rato, ¿no? También tener la capacidad de mostrarle a la gente una alternativa de la cual están acostumbrados. La gente en Latinoamérica consumimos durante mucho tiempo la televisión, estamos acostumbrados a las actores, actrices de televisión, al contenido, de el clásico que le llamamos el Mexican Soap Opera. En México son las novelas de Televisa, de TV Azteca, y entonces esas historias, ¿no? De la pobre que conoce al rico y de repente se vuelve una mujer muy refinada y después ya, pues esas historias de la Cenicienta, pues son las clásicas que hemos consumido durante muchísimos años, ¿no? Entonces, de repente ves historias ya mucho más alternativas, historias que a una persona de una región de Chile le puede interesar, ¿no? Quizá no le interese mucho a los mexicanos o no le interese mucho a los uruguayos o argentinos por la idiosincrasia y el tema, pero a lo mejor esta región que tiene que ver con el tema de recuperación musical mapuche, tenemos esa capacidad, por ejemplo, con Ecocinema de poder mostrarla, ¿no? En el caso de temas de agua que hemos hecho en México, ahorita voy a esa parte, pero a lo mejor el tema de cómo se maneja un documental, poderosísimo documental como Cuates de Australia de Berardo González, no le interesa a la región rioplatense o no le interesa a Panamá porque tienen el canal de Panamá, entonces no son problemas que se consideren ellos mismos como reflejados en la pantalla, ¿no? Entonces, creo que el chiste de todo este rollo y pensando, y hago esta analogía, de nosotros lo que hacemos es adaptar, y como un ejemplo, ¿no? De distribución alternativa, adaptamos contenido especializado para un público especializado, que nosotros lo hacemos literalmente de forma artesanal, yendo a la comunidad, diciendo, esto te interesa, esto te voy a poner. Pues es exactamente lo que hacen las plataformas, ¿no? Netflix, Amazon, Disney Plus, tienen esos algoritmos de, pues mira, a Tomás y a Joaquín les gusta todo lo de Star Wars, entonces te voy a poner Star Wars y te voy a poner Mandalorian y te voy a anunciar que ya viene el nuevo serie el próximo año de Boba Fett, porque lo está leyendo, pero a lo mejor no le interesa nada de lo que tenga que ver con Mickey Mouse, ¿no? La misma plataforma y sus algoritmos te están dando este contenido alternativo, que al final de cuentas es mainstream, pero creo que era necesario dar pie en esta plática a qué es esta distribución alternativa, ¿no? Desde el nivel más alto, que es Disney y toda su cadena que tienen de National Geographic, Fox, todo lo que han comprado Star Wars de a poquito, con toda la capacidad económica que tienen, hasta un cineclub en la Sierra de Oaxaca, en México, ¿no? O sea, al final de cuentas son contenidos alternativos de los cuales en general no estamos acostumbrados a consumir. Yo creo que dejando claro esta cuestión de qué es la distribución alternativa, pues bueno, hay una tremenda gama de posibilidades, un abanico del que podemos hablar, pero pues no sé si tienes algo que agregar por ahí, no sé. No, quería profundizar justamente en eso, en lo alternativo, como una imagen del otro lado del espejo, si se quiere, a lo comercial, a lo industrial, pero entiendo que Cocinema de alguna manera todo el tiempo está conversando con esa industria, con ese comercio de alguna manera,
Entonces, ¿cómo se inserta, cómo se respeta de alguna manera o cómo se transita lo alternativo también en convivencia con lo industrial, ¿no? Es Sí, que lo que y buscamos, perdón, sí, bien. adelante. Es que lo que buscamos ahí en realidad es que el proceso nuestro de trabajo lo que permita es generar una ventana que no te diría esté en el mismo mundo 100% comercial que se mueve en esas plataformas o que se mueve en las salas de cine, por ejemplo. Casi todas, ¿no? No todas, la gran mayoría. Sino que esté, pero que esté, que sea algo que esté conversando el mismo idioma. Y que permita incluso a que ellos nos vean como una posibilidad de generar alguna alianza o algún trabajo en conjunto. No estamos compitiendo con ellos, sino lo que estamos haciendo es agregando nuevas posibilidades y tratando de agregar valor a que la gente pueda acceder a esos contenidos. Un ejemplo es, nosotros hicimos una alianza con la cadena más grande de Uruguay de salas de cine, al principio de Cocinema, y en realidad cuando fuimos a la reunión, nosotros estábamos esperando que en esa reunión donde le íbamos a proponer de generar una alianza, etcétera, nos recibieran también con mala gana, en realidad, diciendo, no, bueno, ¿qué venís? Y me pasas gratis y yo cobro entrada, etcétera. Y era para hacer incluso actividades cercanas a donde tienen salas. Y en realidad nos sorprendió que nos recibieron de forma diferente, viendo la posibilidad de generar, de traer nuevo público a la sala de cine a través de poder generarle funciones a determinados barrios donde capaz que no tenían el cine como una opción, poder acercarle el cine a la gente. Entonces nuestro objetivo es ese. Primero tenemos el contacto o trabajamos en coordinación con esas protagonistas de la industria, jugadores de la industria, porque también somos productores y tratamos de que nuestros contenidos también accedan a ese tipo de lugares. Pero también para poder trabajar en coordinación en algunos casos con ellos. Un ejemplo, que yo no sé si te voy a tirar un pie ahí, Miguel, para hablar, pero un ejemplo es lo que hicimos con Roma, que es un ejemplo claro de eso, es algo totalmente diferente, con una película era el caballo de batalla de Netflix hace un par de años. Claro. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, y siguiendo con la línea, dentro de la distribución alternativa, existe, que es algo que nos dedicamos mucho nosotros, todo el cine de impacto social, de buscar un cambio social directamente a partir de un contenido audiovisual. Ahorita si quieres pongo el ejemplo de Roma, que sí, como dice Gonzalo, en efecto fue un éxito tremendo. Si llegan a googlear Roma en náhuatl, van a salir un chorro de noticias de nosotros que cómo hicimos esta parte. Pero creo que para entender mejor el hecho y meternos un poquito más a profundidad en el tema de lo que estamos tratando hoy en día, en el tema de distribución alternativa, inciso, impacto social, creo que es importante, si me permiten, voy a presentar un pequeño nada más video para comentarles un poco acerca de este ejemplo, que es como el más famoso, bueno, de los más famosos que hay. No sé si está viéndose en mi pantalla. Creo que no, ¿verdad? Se ve pero no completa, no está pantalla completa. Ah, permítame, ya sé por qué. Ahí está. Ahora sí. Ok, esta película se llama Blackfish, y es un documental que logró, a resumidas cuentas, que toda la parte de las orcas asesinas pues dejaran de ser cazadas y dejaran de ser comercializadas para los acuarios y demás, ¿no? Esa película pues, tuvo muchísimos premios, provocó muchas reacciones y demás. Y pongo este ejemplo y platico nada más brevemente para no cansarlos mucho, porque bueno, ahí vemos todo un tema fuertísimo, ¿no? De maltrato animal y esto, y existe pues varias vertientes de lo que es bueno o que no es bueno acerca de este tema, pero al final lo que hace estas películas es generar una conversación de qué está bien, qué está mal y demás. Entonces, yo lo pongo como un gran ejemplo acerca de el cambio social a través del cine, ¿no? Lo que es conocido como el outreach and engagement,
que Ecocinema se aboca mucho a esta filosofía, ya que no solamente, como dijo Gonza, somos productores, pero también somos exhibidores y tenemos esta ventaja de poder llevar estos mensajes a un público súper, súper específico y en ese sentido, pues justo hablamos de una distribución alternativa, pero ya con un sentido social y un objetivo muy claro. Llámese el hecho de hacer alianzas con temas de anticorrupción, con temas de transparencia internacional y demás. En este caso, por ejemplo, el caso que menciona Gonzalo, que es ahorita lo que les voy a poner rapidísimo para que vean el ejemplo de Roma, pues es que nosotros justo nos abocamos también en México y en Latinoamérica a poder eh, incentivar y enaltecer las lenguas indígenas, no solamente en México, sino pues también en otros países como pues, Ecuador, como Chile, que tienen pues varios pueblos indígenas. Entonces, para la película de Roma, de Alfonso Cuarón, pues con todo el apoyo y la venia de Netflix y de Pimienta Films, que son los coproductores de la película, le dijimos que pues era importante que un pueblo de habla indígena pudiera ver la película, pero en su propio idioma, para que le entendiera, pues ya que la película también habla un poco de eso, ¿no? De esta desigualdad social, de este clasismo, de este racismo que existe dentro del propio México, y pues bueno, hicimos un pequeño resumen de esa función y se los pongo aquí en lo que les platico. Le voy a quitar el volumen, pero vamos a ver. Todo lo que hablan igual está en náhuatl, están los subtítulos. Llegamos a esta comunidad en Temisco, en el estado de Morelos, muy cerca de, bueno, a un par de horas de la Ciudad de México, y les estuvimos, les repartimos radios y les tradujimos la película en vivo. Como ven la cabina atrás, tuvimos 4 intérpretes, 2 hombres, 2 mujeres, que hablaban perfectamente náhuatl certificado. Nos tuvieron que revisar la traducción, el guión, nos tuvieron que revisar desde Netflix y desde Pimienta Films. Entonces logramos una traducción, pues básicamente muy, muy bien hecha en ese sentido. Y pues fue un ejemplo claro de cómo el cine, bueno, y te digo, y fue un impacto enorme para la comunidad tanto cinematográfica como a todos los que están también promoviendo el uso y enaltecimiento de las lenguas indígenas, poder tener este impacto, ¿no? Que fuimos los únicos en poder traducir esta película que gana el Oscar por primera vez en México, gana muchísimos premios, el BAFTA, el Goya, etcétera, el Ariel en México, y poder llevarles este contenido tal cual alternativo para ese público en Temisco, pues fue impresionante, porque también la gente, de ahí en especial las mujeres, nos decían, es que soy como Cleo, ¿sabes? Mi madre fue empleada doméstica, yo fui empleada doméstica, mi hija ahora de 16 años es empleada doméstica, y fue como un espejo, pero verlas en su propio idioma fue realmente algo que les rompió el esquema de ver la televisión y las novelas, que por eso hablamos y seguimos con la misma línea sin salirnos del tema del contenido alternativo, ¿no? Nada más para poner un ejemplo entre varios que tenemos, ¿no? Miguel, Ángel y Gonzalo me da pie para, creo que lo más revolucionario, analizando un poco el caso de Ecocinema, es justamente esto que estaban hablando, el público. Llegaron a un público al que nadie ha llegado antes. Y no solo público de un país, sino que se ha extendido por varios lugares de Latinoamérica y cada vez más. ¿Cómo es ese público? ¿Cómo es llegar a ese público que nunca el hecho revolucionario nada más y nada menos que vean una película en pantalla gigante? Esto que decías, Gonzalo, al principio, de derribar mitos de que nos metieron en la cabeza el cine gringo muchas veces y demás, entonces como que si no es Disney, si no son los estereotipos a los que estamos acostumbrados, por ahí no seduce, qué aburrido, qué pérdida de tiempo. ¿Cómo es ese público? Y mira, y no solamente estamos hablando de
zonas rurales, en este caso de Roma era pueblos muy pequeños, o en otros casos puede ser zonas rurales que no tienen acceso, pero también estamos hablando de barrios de ciudades donde el cine no es una opción, donde la gente puede verlo, lo baja pirata, lo ve por internet, ¿no? La computadora, o si tiene internet, o si no, no tiene acceso. Y ese público, cuando primero es un poco reticente cuando vos les comentás el contenido que vas a hacer, como comentaba antes, y después que lo ve, cambia un poco su percepción. Y la segunda vez que vas, nosotros estamos a llegar por lo menos en el año al mismo lugar un par de veces, para que esto tenga un real impacto y no sea solamente como un circo que va, llega y se va. Ya la segunda vez ya están más abiertos a poder ver ese tipo de películas. Y lo que pasa es si son personas que nunca vieron nada en una pantalla gigante o hace muchos años, como pasa en todos lados, conversando con todos los que trabajan en el ecosistema, siempre está la misma experiencia de que siempre se acerca un abuelito o un abuelito y te dice, no, el cine de acá se cerró hace 35 años, no sé qué, ¿no? Siempre pasa eso. Y siempre tenés los niños que están todo el tiempo. Eh, la primera experiencia cuando ven la pantalla y la película en la pantalla es, bueno, de asombro y de poder vivir esa experiencia cinematográfica de meterte dentro de la película. Y capaz que con una pantalla más chica, estamos hablando de gente que tiene acceso, no es tan impactante como eso. Y después es la reacción positiva si ellos ven historias que les generan una empatía. O sea, la historia y ahí voy a lo que recordaba Miguel, que en nuestra planificación, tanto en la producción como en los contenidos que sumamos en nuestra cartelera, es tratar de buscar ese traje a medida de llevarle contenido que puede causarle impacto a ese público. Y eso es clave porque hace de que estén mucho más abiertos a captar la información que esa película le da. Entonces es la generación de empatía. Y de repente yo tuve una de las últimas giras que hicimos acá en Uruguay, y que acompañé yo, fue en pueblos muy chicos del interior de Uruguay que están un poco alejados de las grandes ciudades, no te hacer muchos kilómetros para llegar a la ciudad. Y ahí llevamos un documental que hablaba sobre una zona de Colombia que es un pueblo sobre palafitos, es un pueblo sobre el agua, y es la historia de un equipo de fútbol que tiene el equipo de fútbol que tienen dos equipos, que es el clásico que juegan todos los años, juegan como 10 veces durante el año, pero solamente pueden jugar durante un mes, que es cuando el agua baja y la cancha de fútbol queda en la superficie. El documental es genial y te cuenta todo el proceso de esos dos equipos y van en canoa al partido, etc. Y estaba el miedo al principio de la proyección diciendo cómo esa gente de un pueblo de Uruguay, nada que ver con Colombia, nada más alejado del agua porque estábamos en el medio de la zona rural, cómo podía generar empatía con eso. Y viajó el director de la película, que es uruguayo, viajó, con la productora que es mexicana, viajaron y acompañaron la función. Y iban a hacer charlas después de la película, ¿no? Entonces estaba, desde el momento que llegamos, estaba siempre él, bueno, ¿cómo va a reaccionar la gente? Y la sorpresa fue que la gente conectó con eso increíblemente al inicio, solamente nos dimos cuenta con la primera pregunta que le hicieron, que fue comentando la realidad de un pueblo muy pequeño que se llama La Paloma, que está en el interior, diciendo, nos encantó la película porque a nosotros nos pasa lo mismo. Este pueblo no se inunda, pero este pueblo cuando llueve en invierno las rutas se cortan y de repente no tenemos acceso a la ambulancia, no podemos salir. Entonces vos veías cómo la película, el documental, que capaz que nunca jamás en su vida lo iban a ver, porque no es un documental que no se estrenó en televisión, no, es un documental que tuvo su pasaje por festivales y nada más, le podía generar ese vínculo y disparar otras preguntas de tratar de conocer un poco más esa historia para saber buscar conexiones con su lugar de origen. Entonces ahí te das cuenta de que capaz que lo más valorable no solamente es el acceso al público, sino el recibimiento de ese público, que ese público sale como de esa barrera que es al principio cuando vos le decís que no vas a pasar Star Wars, que la rompen enseguida y te genera ese vínculo con el equipo que viaja. Eso es genial. Y en realidad siempre lo dice el equipo cuando viaja, uno va pensando que va a ir a llevar algo a una función, y en realidad no es que vos llevas algo, sino que ahí cuando llegás, a la gente que va a hacer las actividades, nos traemos algo. Porque te traes vínculos, te traes el cariño de la gente, después si volvés, ya te tratan diferente y tienen otra predisposición y se genera ese ciclo de esa actividad. Entonces el acceso a ese público es increíble. Y en realidad también uno a veces se pone a pensar de cómo también todas las producciones, y esto es una crítica también, nos pasa a nosotros como productores, cómo a veces uno produce un contenido pensando en el mismo esquema en el que están todos, que bueno, mi película, todo el mundo cuando hace algo piensa que es mejor película, la mejor película del mundo y va a ganar todo, ¿no? Eso pasa a todos,
que mi película en realidad, el sueño es que vaya a una sala de cine, después que se vea en televisión y capaz que vaya a Netflix ahora, ¿no? Pero no, pero estamos dejando capaz que la posibilidad a ese tipo de gente, a millones de personas en América Latina, que no tienen una sala en su lugar, en su ciudad, y que es un público que te puede recibir y capaz que es el público para tu película, para tu contenido. Entonces ahí lo que buscamos es tratar de considerarlo. Ha sido difícil, si estamos hablando de financiamiento privado, que nosotros lo tenemos a ver, financiamiento público, financiamiento privado, a veces es difícil hacerles entender a determinadas empresas que nos apoyan por responsabilidad social, por ejemplo, entender de por qué es importante ese público y de por qué es importante estar ahí. Y en realidad lo importante es que vos generás un evento con un aura muy positiva en ese lugar y que lo logra la película y la experiencia cinematográfica. Pero no somos nosotros, el equipo que viaja es como un transmisor, ¿no? El que va llevando es la película, el contenido. Y lo que le permitís es que la gente lo vea con un buen sonido, con un buen proyector y en una pantalla muy grande. Entonces lo que haga es que la gente se meta dentro de la película. Pero en realidad lo importante es cómo la experiencia cinematográfica te puede cambiar, las películas te pueden dar más información sobre un tema, te pueden abrir la cabeza sobre determinadas cosas, te pueden hacer pensar, ¿no? Razonar y pensar sobre determinadas temáticas. Entonces, ¿cómo es importante este tipo de actividades, ¿no? Y cómo es importante para nosotros poder completar de a poco con un granito de arena, porque tampoco es que no creemos que estamos salvando eso, pero por lo menos un granito de arena para apoyar para que ese concepto de cine de barrio, que capaz que los más jóvenes no lo ven, yo estoy un poco más viejo y iba al cine que daba la vuelta en mi casa, pero ese concepto de ir a una tarde a ver una película de cine de barrio con amigos una experiencia que no debe morir, una experiencia que se está transformando el mundo y lo estamos siendo más individualistas, pero esa experiencia de ver el cine en sociedad no debe morir y es un poco el romanticismo que también nos mueve para poder hacer este tipo de actividades. Dentro de todas, varía según también el recibimiento de la gente, según el país y la cultura, ¿no? No es todo lo mismo. En los países, te diría, en el Río de la Plata somos un poquito más difíciles de conquistar, que capaz que un país como México, donde vos le podés llevar un contenido, un documental con determinado ritmo y la gente lo puede observar y quedarse, y capaz que en el Río de la Plata, diciendo Uruguay, Argentina, es un poco más difícil, hay gente que se para y se va, hay públicos en otros lugares que son un poco más accesibles, pero creo que es un trabajo de granito de arena de poder completar ese espacio y poder continuar trabajando ahí. Miguel, ¿querés aportar algo a lo que dice? Yo pensaba también en esto del público como en esta construcción, decía, del público que estamos, que es lo que le da, corríjanme si estoy equivocado, el crédito, ¿no? A Ecocinema, no le da la fuerza, porque esto que cada vez que más gente se sume, muchas sin entender, quizás lo hacen por responsabilidad social empresaria, o asociaciones, ¿para qué el cine ahí, no? Yo te conté, bueno, Gonzalo sabe de una experiencia que nosotros tenemos acá en la región, que es el Festival Regional de Cine Rural, que trabaja con pibe y piba de escuelas rurales, y es un galpón que durante 3 días en el invierno, un galpón donde todo el año se guardan máquinas, se vuelve a una sala de cine y cada vez se va empoderando, ahora ya tiene murales, ya tiene una ornamentación, y entonces, ¿para qué pibes y pibas de escuelas rurales? Y es el hecho revolucionario en principio de eso, y después que ellos mismos generen su contenido, esto ya se nos va escapando de las manos, el monstruo se va haciendo más grande, entonces empezás a convencer a un montón de gente que imagino que a ustedes le va pasando cada vez más, entonces si encima lo saben comunicar bien, me parece que viene por ahí, el crédito lo da, o el soporte a Ecocinema lo da al público cada vez más amplio, ¿no? Miguel. Sí, o sea, sí, de hecho, bueno, no sé, sí me escuchan bien, ¿verdad? Ah, perfecto, es que como me quité los audífonos para, justo quería mostrar como otro de los ejemplos también donde rompemos ese esquema que menciona de llegar a un público. Creo que esa parte también de distribuir de forma alternativa es como mencionan ambos, eh, de pensar en un público y más que nada, eh, nosotros a veces suena como muy arrogante o muy, ¿sabes? Como difícil de explicar, decir, ok, yo sé lo que a ti te va a gustar, ¿no? O sea, no, vaya, no podemos ser, ¿sabes? Saberlo todo, que es exactamente. Entonces,
por eso hablaba Gonza también de muchas alianzas que hacemos a nivel local, porque es el pulso que nos dan también, ¿no? Pues mira, si les gusta esto o les gusta el otro, del caso del ejemplo que dio de esta película en Uruguay, pues obviamente hubo un consenso para saber, una investigación de que a este pueblo les pasaba un poco lo mismo, o sea, no es como al azar y saber qué les va a gustar o no, y en ese sentido, sí me gustaría enseñarles este video, sí con audio para que lo vean, dura muy poquitito, acerca de algo que hizo también, que fuimos pioneros, Ecocinema, al haber exhibido cine, como mencionaste hace ratito, sobre un público internacional. En este caso fue con la caravana migrante latinoamericana, el primer éxodo latinoamericano de esa magnitud. Lo hicimos desde la frontera con Chiapas, en todo el territorio mexicano. Entraron 5,000 migrantes, tanto de Guatemala como de Honduras, unos cuantos de Nicaragua. Y es un público muy, muy específico, porque es un público que al final de cuentas no necesita el cine, ¿sabes? Como ellos, ¿qué quieren o qué necesitaban? Que son zapatos, comida, trabajo, un permiso de trabajo, o llegar a Estados Unidos simplemente, ¿no? Eso es lo que necesitaba. Entonces, de repente, pensamos mucho esta forma de cómo les exhibíamos cine a un público que estaba ahí, que al final cautivo, porque caminaban entre 60, 70 kilómetros al día, pero después estaba la mitad del día sin actividades y pues por la noche, pues mucho menos, ¿no? Entonces, un poco también para evitar esta cuestión del alcoholismo, porque había también mucha gente que tomaba durante estas noches, también para los niños, este entretenimiento, una cuestión psicológica, ¿no? De que lo perdieron todo y pues bueno, mínimo es como un tipo de, no sé cómo es la palabra, en Río Platense, pero es en México el apapacho, ¿no? Es como de, pues te consiente un poco, por así decirlo, y logramos esta conexión con un público súper difícil que nunca habíamos tenido, que nunca había sucedido, lo pensamos si fuera una locura, pero al final el resultado fue súper positivo. Yo ahorita les platico por qué. Me gustaría mostrarles este video que dura menos de un minuto. Y allá va. Perdonen. Ahí va. Listo, perdón. Entonces, el hecho de poder llevarles cine de forma alternativa a un público específico, y es un público que nunca se había pues, probado el hecho de que si querían cine o no, la experiencia fue sorprendente porque pues, solamente recibieron muy bien el hecho de tener un contenido al alcance dentro de su caravana, que pues no esperan más que
estar seguros, que no los secuestren, que no los maten, que no se enfermen, que puedan llegar a su destino, que es la frontera norte de México, y pasar a Estados Unidos, porque es lo que trae en la cabeza, ¿no? Entonces, de repente tener como contenido sirvió no solamente para darles un respiro y un tiempo de se relajaran, que subir los ánimos, sino nos dimos cuenta que exhibir, más bien tener una pantalla, se volvió un punto neural de comunicación, no solamente para lo que queríamos pasarle, que fue un poco de todo, sino para que todo lo que se llamaba Pueblos Sin Fronteras, la organización que les estaba ayudando a organizarse literal, era para, utilizamos la pantalla para decirles, vamos a salir a las 6 de la mañana con rumbo norte, tengan esto, va a ser frío, abríguense, tipo de, primero esos comunicados como muy simples, y luego nos fuimos acercando poco a poco a organizaciones que acompañaban a la caravana, además de la prensa, que tuvimos un chorro de entrevistas, entre ellos de la BBC, de Vice, de Al Jazeera, no, por supuesto todos los medios mexicanos, pero estaban todas las organizaciones viajando con toda esta caravana. Entonces, cuando vieron que teníamos una pantalla y nosotros nos acercamos a ellos, como de, bueno, tú tienes mensajes que darles, ¿no? El Oxfam, el ACNUR, el Instituto Nacional de Migración, les decía, compañero migrante, si te quieres quedar, bueno, ven con nosotros y esta es la forma en la que te puedes quedar. O si te quieres regresar, también acércate a nosotros y te regresamos a tu casa, te repatriamos. A las personas que traían niños, era como, si traes niños, ¿qué va a pasar en la frontera? En Tijuana, te van a separar de tus hijos durante tantos días, te van a pedir esas cosas. Sirvimos como un medio de información y es a lo que voy, ¿sabes? Como un medio alternativo. Yo creo que sin la pantalla nunca se hubiera podido lograr esta comunicación que hubo entre nosotros mismos, las organizaciones, fundaciones, el gobierno, y todo a través del cine, ¿no? De un vehículo alternativo que no solamente fue la pantalla, sino también nosotros, del modo de operar, que es con energía solar, también funcionamos durante el día, que cargábamos los paneles, les ayudábamos a todos los migrantes, o al menos el número que se podía, para cargar sus radios, celulares, todo lo que trajeran electrónico de forma gratuita. Entonces, no solamente fue la parte del entretenimiento, sino también de comunicación y gracias a la energía solar con la que nos manejamos, pues también apoyarles en esta parte de brindarles energía gratuita de parte de Cocinema, ¿no? Con los paneles solares y todas las baterías que tenemos. Entonces, fue una experiencia bastante interesante, pues, e intensa, por así decirlo. Fueron 24 días de viajar con ellos, con la prensa, con las organizaciones, y fue, pues, un ejemplo de lo que hace Cocinema, ¿no? Siempre innovando, siempre tratando de distribuir este contenido alternativo o de forma alternativa a un público que normalmente no tiene acceso a estos contenidos, como decía Gonzalo, ¿no? Entonces, un poquito ya para que vayan entendiendo en Cocinema qué es lo que hacemos, que no somos un proveedor de equipo de cine, sino vamos mucho más allá, vamos buscando un público para determinada película y las películas para determinado público. Hacemos como ese vínculo y ese puente, que es lo que nos ha caracterizado durante los años que lleva de vida Cocinema, ¿no? Aprovecho también ahí que nombrabas, estábamos hablando de fronteras reales, más allá de la simbólica, es cruzaron una frontera porque ahora decías Miguel Ángel que les salió bien, pero les pudo haber salido mal la experiencia de alguna manera. Entonces es una decisión política dentro de la estructura de la organización del proyecto y aprovecho para colar una pregunta, van llegando las preguntas, las voy anotando y las voy poniendo a poco de los estudiantes y las estudiantes que organizan este festival RAFES, que es cómo se toman las decisiones dentro de Cocinema, cómo es de alguna manera el organigrama, porque comenzaron en un país, se fueron ampliando, fueron llegando a otros países. Bueno, cómo se estructura Cocinema. Bueno, en realidad lo que tenemos somos un equipo central de 5 personas, de lo que estamos Miguel y yo.
cada uno con diferentes actividades. Con Miguel y yo lo que estamos es dirigiendo todo el proyecto, o sea, trabajamos en todas las áreas y lo que hacemos es coordinar todo. Después tenemos una persona que está encargada de la comunicación y después otras 2 personas que están encargadas del fundraising, o sea, de conseguir el financiamiento, de presentarnos a fondos, de ver otras opciones de financiamiento, etcétera. Y lo que hacemos es, de nosotros 5, digamos, lo que marcamos es como las temáticas anuales con las que vamos a trabajar, una planificación generalmente anual, de decir, vamos a realizar estas actividades, estas giras, etcétera, o se van a producir estos contenidos. Y lo trabajamos siempre en coordinación total con el productor local. Nosotros tenemos un productor en cada país, el productor ejecutivo local, que es el que coordina todo el equipo de campo, digamos, que hace las funciones, que hace las actividades. Ese productor ejecutivo lo que hace también siempre es estar en esa comunicación que es permanente. Lo que hacemos es tratar de incluir, ir trabajando previo a esa planificación anual, sabiendo las temáticas que importan en ese país y las actividades que podemos llegar a realizar. Y las posibilidades de financiamiento local. Dentro del equipo nuestro central que mencionabas, esas 2 personas de fundraising que trabajan más en un financiamiento internacional, ¿no? Contactos, fundaciones, instituciones. Y el productor ejecutivo en cada país se encarga más de trabajo de ayuda y colaboración de financiamiento local. Lo que hacemos es visitar localmente a cada uno de los productores todo el tiempo. Estamos siempre con comunicación. Bueno, este año fue muy particular y no pudimos salir casi en ningún lado, pero generalmente estamos viajando y visitando a esos productores locales para generar ese trabajo y ese vínculo de comunicación constante, ¿no? Esto lleva un trabajo de reuniones periódicas, ¿no? Comunicaciones por mail, o sea, es un trabajo de estructura que llevó un tiempo, que ahora estamos reorganizando algunas cosas también para mejorarlo, pero es un trabajo de estructura que llevó un tiempo. Después empieza a funcionar bastante naturalmente, ¿no? Y bueno, la comunicación es fundamental. El WhatsApp nuestro, el WhatsApp, el Telegram, el Zoom y el Google Meet son como los grandes aliados ahora, ¿no? Está el trabajo constante de comunicación con cada uno de ellos. Y es un trabajo muy fuerte de esos productores locales en cada uno de los países, ¿no? De poder ayudar a garantizar de que por lo menos el impacto de las actividades y también el cómo el proyecto puede adaptarse a la realidad local, porque nosotros podemos tener una visión genérica sobre un tema que puede ser espectacular, pero en esa charla puede surgir de, bueno, este tema no, pero este tema sí, o este tema es importante acá, y esto lo puede generar un impacto positivo. Y después, obviamente, más allá de esa planificación, nosotros somos una organización que si bien estamos en todos esos lugares, no somos muchos, y trabajamos de una forma muy horizontal, es decir, de que no es una planificación estricta que baja hacia arriba y va de arriba hacia abajo y que marca las pautas y nada más, sino que nos permite poder adaptarnos. El caso claro y concreto fue lo que surgió con la caravana migrante. Con la caravana migrante nosotros teníamos una planificación de México, estábamos dirigiéndonos a una gira determinada. Miguel fue voy a contar alguna incidencia a Miguel, pero Miguel fue al Festival de Cine de Morelia. Nosotros somos aliados del festival y siempre hacemos actividades durante el festival y después hacemos funciones con los ganadores del Festival de Morelia en la Ciudad de México. Estamos planificando esa gira que se venía y por un contacto a través de otras personas con las que hemos trabajado, Miguel tuvo una reunión con Diego Luna, el actor, y Diego Luna, que conocía Cocinema, porque en realidad trabajamos con su proyecto ambulante hace muchos años. Conocí un poco más en qué estaba el proyecto, etcétera, y fue, bueno, sí, quiero apoyar y quiero llevar cine a la caravana migrante, lo quiero hacer con ustedes y tiene que salir la semana que viene. Y recuerdo esa llamada de Miguel un día, y me dice, me voy, pero me voy la semana que viene. Y yo diciendo, pero pará un poco, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No sé qué. Pero surge también en esa confianza con las realidades locales, ¿no? Porque a uno distante, yo desde acá estaba al tanto de lo que sucedía en la caravana migrante, pero en realidad la sensibilidad de lo que estaba sucediendo estaba en México, porque la gente entraba a ese país. Esos 5.000 migrantes entraban en ese país. Y en realidad lo que recibíamos nosotros en las noticias no es lo mismo que estar en ese lugar y tener la sensibilidad de lo que está sucediendo. Entonces es un trabajo muy grande de coordinación local y de ese contacto total. Entonces nosotros tenemos esa visión más genérica y los productores locales son claves en esto. Bien, en cuanto a eso les pregunto también esto de pasar fronteras, ¿nos obligaron de alguna manera a pasar una frontera obligatoria que es todavía la pandemia mundial?
prácticamente nadie la vio venir. ¿Cómo la vio venir y cuándo la vio venir Ecocinema y qué hizo en consecuencia? ¿Cómo se rearmaron, se reestructuraron y qué hicieron y qué siguen haciendo? Y mirá, la vimos venir como todos, o sea, como ya estaba, ya la vimos venir, en el momento que llegó. Uno más o menos seguía y veníamos en charlas nuestras y venía aquello de, era moda final en enero, salían los autocines en Europa y no sé qué, y obviamente era un tema, dentro de la misma línea de distribución de cine nos mandábamos esa información, pero todavía no considerábamos que iba a explotar de la forma que explotó en América Latina. Y lo que nos hizo fue un cimbronazo en los primeros 10 días de marzo, que fue cuando se empezaron a cerrar en efecto dominó todos los países. Desde México, que fue el primero, a Uruguay, que fue el último, se empezaron a cerrar todos. Y lo que nos hizo, nos paralizó, en realidad. Nos trancó todas las giras que estábamos, en algún caso estábamos realizando, nos hizo guardar la camioneta, nosotros estábamos empezando, nos hizo suspender toda la preproducción y nos obligó a sentarnos durante todo el resto del mes de marzo a ver qué hacíamos. Teníamos dos opciones. O decíamos, aparte éramos muy optimistas en marzo, diciendo, no, estos en 2 o 3 meses estamos de vuelta, ¿no? Y estamos en diciembre, esto no tiene salida todavía. Entonces era decir, bueno, no, esperamos 2 o 3 meses tranquilos y avanzamos con otra cosa del proyecto. Pero en esas charlas también era, bueno, pues si nosotros decimos que utilizamos el cine como impacto social, creo que es un buen momento para hacerlo, ¿no? Si está toda América Latina y nunca había pasado de que todos los países estuvieran en la misma situación con la misma crisis. Nos ha pasado durante el tiempo de que, o crisis económicas o crisis sociales, pero variaban en los países, no era la misma. En este caso era todo transversal. Y ahí lo que empezamos a tirar ideas fue, bueno, ¿de qué forma? Porque tampoco podíamos hacer funciones y aglomerar gente. Y bueno, charlando con Miguel, a él le surge la idea de poder hacer esto, llevarlo directamente a complejos habitacionales, es decir, a los complejos de viviendas y poner la película directamente para que la gente que se quedaba en casa, que estaba en ese momento todas las recomendaciones de no salir, la gente pudiera tener un momento de entretenimiento. Me pareció buenísima la idea y ahí empezamos a desarrollarlo y a buscarle la forma. Entonces empezábamos también cómo hacerlo, porque tampoco podíamos hacer de que la gente bajara a fomentara que igual que la gente le ponga la pantalla en la frente, que le digas, miralo de tu ventana, igual la gente baja. Entonces ahí surgió también la idea de, bueno, transmitir el audio por FM, para que en realidad si querés ver la película tenés que verlo con la radio en tu casa. Y bueno, y ahí empezamos con el primer proyecto, el piloto, que fue en México, y después lo empezamos a mover en otros países, y ahí sí ya le doy el pie para que Miguel cuente como lo hicimos en México, y terminó siendo otras aristas utilizando el cine también como fuerza de impacto social. Gracias, Gonza. Pues sí, creo que también, y volviendo a la misma línea que nos une a la plática de la distribución alternativa, pues muchos gobiernos y en general organizaciones y demás se sacan así de, bueno, no puedes salir de tu casa, pues te lo mando por internet, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y creo que siempre la gente pensamos nada más en nuestro círculo cercano, ¿no? Así de, lo subo a Facebook, lo subo a Twitter, ya todo el mundo ya se enteró. Pues no, o sea, no pensamos más allá de nuestros círculos. Por eso hablando de la palabra alternativo, pues es también pensar mucho más allá, ¿no? De esta alternancia de ver mucho más allá de lo que da nuestra mirada o nuestros círculos sociales. Entonces, también surgió mucho la idea así, ¿no? De buscarle la manera de cómo poder seguir, continuar haciendo funciones, pero también para quién. Y era como el tema de, bueno, la pantalla, ¿quién se la vamos a llevar? O sea, este contenido alternativo, o este contenido mainstream, o como sea, pero de forma alternativa nuevamente, sin salirnos del tema, para no desviarnos mucho. Y pues justo encontramos ese nicho de mercado de multifamiliares, de gente que pues difícilmente tiene una computadora, mucho menos una pantalla inteligente y mucho menos una cuenta de Netflix, mucho menos una cuenta de Amazon o HBO. Y a veces, si bien les va, pues tenían una computadora por familia, ¿no? Una familia de 5 o 6 habitantes. Entonces, pues, bueno, ¿quién ve qué y a qué hora, no? Entonces, justo el público que queríamos tener, al cual llegarle, porque pues al final de cuentas, si ibas a cualquier edificio, o también lo que hicieron muchos en Europa, ¿no? La pasaban en una pared, intentamos hacerlo también de esta manera, pero nos dimos cuenta que
estas paredes a las que tenemos acceso en la Ciudad de México y demás, pues sí, lo veían 4 o 5 departamentos y gente que pues normalmente tenía la capacidad económica de tener su televisión, sus computadoras, su cuenta de internet, sus cuentas de estas plataformas. Entonces dijimos, no, vámonos a otro público, ahora con la pantalla, con las ventanas, por FM. Y pues justo llegamos a un público que exactamente encontramos que no tenían internet, que no tenían dispositivos para ver este contenido que, por ejemplo, gobiernos a través de sus direcciones de cultura te decían, te pasamos el concierto folclórico increíble para que lo veas así de, bueno, muchas gracias, pero no tengo internet, ¿cómo lo voy a ver? Entonces, este era el público al que buscábamos llegar y afortunadamente lo encontramos en varios puntos de la Ciudad de México y del estado de Morelos. Y posteriormente, como dice Gonza, que ahorita él nos puede platicar más acerca de ese público específico que encontró en Montevideo, que está increíble también esta experiencia. Buscamos hacerlo también en Chile, las autoridades no nos permitieron, la pandemia pues no lo permitió, Argentina lo mismo, buscamos hacerlo, la pandemia no lo permitió, o sea, como íbamos de acuerdo a los semáforos y a lo que nos permitía eh, la pandemia en general, ¿no? Y pues vuelvan a lo mismo, voy a poner este pequeño video, espero que escuchen bien. Un segundo, les comparto más para que todo lo que les platicamos ya lo vean gráficamente, ¿no? Un segundo. Yo creo que me están diciendo que no se escuchó. Bueno, realmente era pura música. Afortunadamente todos nuestros contenidos tienen los subtítulos. Entonces, bueno, creo que no se perdieron de mucho en cuanto al sonido. Pero, pues básicamente fue que comenzamos a hacer esa parte dentro de la pandemia, lo que nos permitió ser una de las iniciativas en Latinoamérica que no paramos, ¿no? Después hicimos una alianza con Pimienta Films y un par de empresarios más, hicimos un autocine, el autocine Pimienta, y la verdad es que pues experimentando nuevas formas de exhibición, pero creo que la que más nos trajo satisfacción y básicamente éxito durante la pandemia fue el hecho de poder compartir el cine con personas que no tenían acceso a ningún tipo de audiovisual. Nosotros nos hubiéramos querido pues cada vez más, tuvimos el apoyo de fondos como Transparencia Internacional desde Berlín, ONU Medio Ambiente, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Climate Reality Project, que nos apoyaron a poder fondear estas actividades para pues continuar durante la pandemia llevando esto ahorita este tipo de contenido alternativo que, como decía Gonzalo, pues justo empezó a mutar esta parte de llevar solamente cualquier contenido a la gente y conforme fue creciendo la pandemia, también fue creciendo el número de denuncias por abuso o violencia doméstica, ¿no? Entonces, era un problema dentro del problema de la pandemia, que pues tienes al agresor en casa, estás en un encierro, hay una problemática social súper fuerte y entonces sugerimos a ONU Mujeres y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD,
poder utilizar esto que estábamos haciendo, que le llamamos Todos Juntos desde mi ventana, para llevar este mensaje de una película específicamente que se llama Batallas íntimas de Lucía Gajá, que habla sobre 4 casos de 4 mujeres en distintas partes del mundo, donde básicamente la película te da el mensaje de no voy a permitir que me alces ni siquiera la mano, y poníamos los números de denuncia, ¿no? Para que las mujeres que estuvieran en este encierro, pasando por esta situación de emergencia, tuvieran este despertar de conciencia, de decir, lo puedo denunciar y lo pueden meter a la cárcel y mucho más, ¿no? O sea, es como de, no tengan miedo de denunciar. Entonces, el documental les decía eso, pues lo llevamos igual a zonas de alta peligrosidad en cuanto al número de denuncias por violencia familiar con ONU Mujeres, el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres. Les ponemos la película y tuve la experiencia que en una de las funciones, un grupo de vecinas se me acerca y me dice, oye, pues es que la del 4B, pues su novio se la madrea cada rato, y cada vez que le preguntamos, pues es que no, no, aquí no pasó nada, me pega porque me quiere. Entonces, las vecinas fueron quienes denunciaron al número que nosotros estábamos llevando, porque pues nosotros nada más éramos un vehículo. Y obviamente por confidencialidad de este caso del caso no supimos más, pero hubo un llamado a la acción directamente de las vecinas, ¿no? Decir, ok, ya vimos lo que pasa, que la pueden llegar hasta matar. Entonces ahí se vuelve a transformar el proyecto dentro de la pandemia, o sea, otro tema que no habíamos visto, que descubrimos pues justo yendo a las casas, llevándoles este contenido, escuchando a nuestra audiencia. Y pues yo creo que cerraría en esta parte este comentario de lo importante que es conocer a tu propia audiencia, ¿no? Puedes tener un contenido alternativo, videodanza, videoarte, y si lo pones en un Cinépolis o una plaza comercial, pues claramente no va a haber un público que lo quiera ver, ¿no? Tiene que estar en un trasfondo, en un escenario que pues le estás hablando a un público específico, ¿no? O sea, por eso el contenido alternativo tiene un chorro de aristas y un chorro de caminos, pero creo que aquí la base de todo esto es conocer a tu público, y sobre todo escucharlo, porque aunque el público siempre está cambiando, las pantallas están cambiando, la forma de ver contenido está cambiando. Entonces creo que es una escucha continua, pues para darle pie a esto que le llamamos esta distribución alternativa de lo que estamos hablando en el día de hoy, ¿no? Bueno, queda claro que el cine es mucho más que cine, lo están demostrando por la experiencia de Caravana Migrante y esto que contabas, muy interesante, Miguel, y pienso, digamos, y les pregunto a partir de esto que hablábamos hoy de la planificación, ¿cómo están planificando? Bueno, estamos en los últimos días del 2020, un año difícil para todo el mundo, digamos, y tampoco se termina, porque de hecho de lo que hablábamos por ahí, la cultura no se reactiva en muchos lugares, el cine como espacio se ha habilitado en algunos lugares de Europa, después se tuvieron que cerrar otra vez por los rebrotes, un poco está viniendo nuevamente esta nueva cepa de Latinoamérica. ¿Cómo está planificando Ecocinema el 2021? Porque leí en su currículum que aparte hacían clarividencia, así que un poco nos van a iluminar con cómo están planificando esto, ¿no? Digo esto, están pensando en un 2021 con cómo. Y ya partimos de la base de que el mundo ya no es el mismo y no sé si va a volver a ser el mismo, ¿no? No. Pero lo que estamos haciendo es, primero lo que se nos enseñó el 2020 fue adaptarnos a la realidad y no luchar contra ella. O sea, por más que quieras y la negación que nos vino en los primeros días diciendo, no, esto va a pasar, en un mes estamos de vuelta, no sé qué, y estamos en diciembre haciendo lo mismo, con la misma situación o peor, en algún caso peor. Pero lo que estamos haciendo es avanzando, bueno, con toda la parte de producción de contenidos. Eso el año 2020 fue un avance grande, el 2021 creo que va a ser un proceso donde vamos a terminar de producir varios de los documentales que están en diferentes etapas. Y después es ir siguiendo día a día, como es el tema de la pandemia, ir siguiendo día a día y viendo las posibilidades de acción y la posibilidad de cómo se adapta. O sea, este formato Todos Juntos de mi ventana, por ejemplo, se va a reflotar en Uruguay, que ya estamos, en este caso, viviendo nuestra primera ola de contagios y nuevamente el quédate en casa, seguramente se reforme por acá.
En Panamá nosotros terminamos una gira hace poquito, hace 10 días, y en realidad fue toda una adaptación y fue como un primer paso de poder demostrar, de poder hacer funciones en este nuevo mundo, con un aforo determinado, donde podemos hacer talleres o talleres educativos nuestros y las proyecciones, con lugares donde tenés un control, donde tenés que controlar la temperatura de la gente, donde tenés que ver pedirles el tema del tapaboca, el alcohol, el gel para lavarse las manos, o sea, incluir dentro de todo el set de trabajo del equipo de producción, todos esos temas ya son como parte natural. Uno lo ve en retrospectiva y se pensaba el año pasado, le decían ahora de que iba a tener que lavar el proyector nunca estuvo tan limpio como ahora, ¿no? Lavar el proyector 200 veces antes de la función y cada que se va la gente a entrar y hacer funciones capaz que de 2-3 funciones por día, esperar que la gente se vaya para que entre otro público. Decían eso y seguramente no, digamos, sí que estábamos locos. Y es adaptarnos a eso, ir viéndolo. Lo que sí, como dificultad es que no todos los países están en el mismo nivel. Entonces hay países donde se pueden hacer actividades, hay países que no. Entonces, bueno, es un trabajo más que nunca con los productores locales para poder ir viendo qué se puede hacer y qué no, y adaptándonos. En realidad, creo que una cosa buena que tuvimos en el 2020 y surgió natural, no fue tampoco lo esperamos, creo que la necesidad de poder mantener el trabajo y no dar el parate de Cocinema fue la acción rápida, o sea, adaptarse rápidamente. Con esa enseñanza lo que estamos haciendo es viendo y planificando con 2 o 3 escenarios. El escenario donde viene la vacuna y estamos todos en una normalidad como la anterior, a partir del invierno o el primer semestre, o el segundo semestre digo, y podemos retomar todo lo que quedó en pausa, que por suerte no se canceló, sino quedó en pausa, todas las giras esas que te decía que cancelamos este año, que pausamos este año, y después un escenario donde se, bueno, esto se extienda o empeore, se extienda, de qué forma podemos colaborar. Y bueno, aparte de todos juntos o de formato autocine que hicimos en México o de este tipo de funciones con gente controlando los espacios y la gente con distanciamiento, estamos evaluando también otras opciones que puedan colaborar siempre con el mismo objetivo de generar impacto social positivo, o sea, buscarle la vuelta para poder continuar trabajando, y creo que lo que nos va a permitir es generar otras posibilidades nuevas que capaz que no las tenemos ahora, y la situación también nos va a permitir generar algo nuevo que pueda surgir, o sea, es adaptarse a la realidad. Miguel, ¿algo para aportar en consecuencia? Sí, pues mira, también el hecho de que el próximo año es un año electoral específicamente para México, viene fuerte. Son las elecciones más grandes que vaya a tener México en su historia, porque van a votar muchos estados, diputados, senadores, etcétera, para esos puestos. Entonces, literalmente la elección más grande que México vaya a tener. Y hay sí un contexto, pues claramente la pandemia, esta parte política, y estamos trabajando de la mano con un proyecto bien, bien interesante de una película que se llama La Vocera, de Luciana Kaplan, que habla sobre Marichuy, esta precandidata indígena que está apoyada por el Consejo Nacional Indígena. Entonces, ahorita justo, o sea, seguimos con el tema de la pandemia, esperando algunos estados, que México, pues es, como saben, es muy, muy grande, pues somos 33 estados. Hay algunos que están en semáforo verde, que de repente pasan al amarillo y así. Entonces, el Consejo Nacional Indígena tiene presencia en todo México. Entonces, vamos a estar esperando en qué momento vayan cambiando los semáforos a ver que nos permita tener esas proyecciones a sana distancia, pero ya tenemos un público cautivo que es toda la gente del Consejo Nacional Indígena que quieren ver esta película de cómo fue el proceso de elección de su representante, que en este caso es la vocera de Marichuy, y ver cuál fue el proceso, cómo le fue en los medios, cómo estuvo recaudando estas firmas. Entonces, es uno de los proyectos que se viene para 2021, que va a estar muy, muy interesante, pero la verdad es que todo, como dice Gonzalo, pues va a depender muchísimo de la pandemia. Estamos tratando siempre de buscar nuevas formas, así como las encontramos al principio de la pandemia, que nos permitió nunca parar. Pero pues sí, de repente hay ciertos límites pues, que debemos respetar por el tema de salud y demás. Siempre hemos sido como, hemos
trabajado a la par con las autoridades y con lo que se ha permitido con los semáforos, en todo el tema de sanitización, con todo el tema de toda la cuestión de precaución en cuanto a la salud, en cuanto a la pandemia. Y así lo vamos a seguir haciendo, tratando siempre de innovar, pero pues siempre en los límites que lo permita las autoridades locales. Y pues como dice Gonzalo, tenemos varios proyectos en la mesa para producir, que también algo importante que creo que dejamos de mencionar para todos aquellos que nos están viendo y que son realizadores, es que justo estábamos trabajando en una presentación ya formal junto con el Banco Mundial de una guía para Latinoamérica sobre producción ecológica, por así decirlo, producción verde, en el sentido que nosotros hicimos la primer película, largometraje de ficción, 100% producida solo con energía solar. Se llama La Sequía. En Argentina, en Catamarca. Exactamente. Sí. Entonces tenemos el ejemplo de poder usar energía alternativa al 100%, para realizar una película. Entonces para los cortos resulta ser más fácil, bueno, dependiendo el modelo de producción, pero pues ya demostramos que un largo de ficción se puede hacer 100% con energía solar. Y entonces estábamos en esta línea con el Banco Mundial, con su brazo de cambio climático que se llama Connect for Climate, específicamente Film for Climate. Íbamos a presentar una guía en el Festival de Guadalajara, pero pues por la pandemia se fue modificando. Y ahorita nos dimos cuenta que el impacto ecológico que trae las nuevas producciones en el marco de la pandemia, es decir, desde el presupuesto que se dan para todas las pruebas de COVID, para el crew, ya sea chiquito, mediano, grande, con todas sus precauciones, con burbuja, sin burbuja, es un presupuesto grande, ¿no? Entonces, de ahí tomar en cuenta ese presupuesto, pero la consecuencia ecológica que de por sí, o sea, estábamos buscando que no usaran plásticos o uniceles o polímeros, pues ahorita simplemente con todo lo que son las pruebas que son desechables que duran 1 hora y otra vez, todo el plástico que se está usando para aislar las cosas, estamos analizando o sea, seguimos en esta investigación para crear, más bien actualizar esta guía que íbamos a presentar junto con el Banco Mundial este año. La vamos a actualizar para que en 2021 ya va a estar, ahora sí que amoldada a la nueva normalidad del COVID, conforme vaya pasando los meses. Entonces justo es uno de los proyectos que ya estábamos presentando y que ahorita nada más estamos actualizándolo. Nos están ayudando a medir el impacto ecológico, la huella de carbono que tiene el hecho de usar 10 veces más plástico que lo que usarías en una producción normal, ¿no? Entonces, y ver de qué manera, siempre buscando, como te digo, toda esta cuestión de la salud pública, de prevenir los contagios, dentro de qué límite se pueda llegar a hacer el uso de plásticos y todo lo demás desechable que se está usando ahorita muchísimo. Entonces, pues creo que se viene un buen trabajo para 2021 en el tema de exhibición, de producción y también de investigación hacia una producción más, por así decirlo, ecológica dentro de Latinoamérica, ¿no? Hay varias consultas que van llegando, junto dos, que más o menos tienen que ver con lo mismo, que es una especie de consejo a partir de la experiencia de ustedes, porque siempre hablamos de estructuras a la hora de producir y también de la distribución, siempre hablamos de estructuras más industriales, comerciales y demás, para los estudiantes y las estudiantes que son ya, algunos están trabajando se están insertando de alguna manera en el mercado. ¿Qué consejo le podrían dar a partir de su experiencia bueno, de qué producir, de qué manera, de qué alternativa buscar en la producción y su distribución de material, ¿no? Pensando en esto de que antes por ahí necesitábamos la televisión o la mejor cámara de cine para filmar o ir a los festivales y qué festivales teníamos que seguir y qué no, como que estar dentro de un determinado circuito y creo que hoy no, ¿no? Sí, tal vez como consejo que fue lo que fuimos aprendiendo con el tiempo es que cuando hacemos el contenido desde el momento, lo ideal es que desde el momento de las ideas que tengas de la película que quieras hacer, documental, ficción, es tratar de identificar el público al que le va a gustar. Para mí eso es fundamental, por un tema de que
y en eso también es apelar a la humildad del productor. Como decía al principio, uno, pasado millones de veces, piensa que lo que está haciendo es espectacular, es lo mejor, porque uno es lo que le sale, y es su proyecto y lo cuida y está bien que sea así, pero ese proyecto que es espectacular o puede estar buenísimo, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y eso habla también de romper esas estructuras que nos manda la industria y que nos enseña en el momento que estamos aprendiendo, que es el esquema de distribución tradicional de la película, ¿no? Tradicional diría. Hago un contenido, lo mando a un festival de cine, hago todos los festivales de cine a ver si llega alguno, consigo un fondo, después lo estreno en una sala de cine y después va a televisión. Es romper con ese esquema. Y es decir, yo si identifico qué público tengo, identifico de qué forma le voy a llevar a ese público. Y ese público puede ser que la mejor forma sea ese esquema, una sala de cine y después televisión. Puede ser que el público sea, hablando de las formas tradicionales, vaya a la tele, pero puede ser de que el público y el éxito que puede tener tu película es liberarla en YouTube, subirla, o hacer una gira y llevársela a colegios, o hacer una iniciativa de cine móvil con esto en determinados lugares. Eso lo que va a hacer es ayudarte, yo por algo remarcaba de decirlo, cuanto más temprano en el proceso de producción lo pongas, te va a ayudar incluso a producirlo de una forma diferente, una forma determinada, pensando en ese público al que va a llegar, y también te va a poder abrir posibilidades de financiamiento que salgan de lo tradicional de los fondos públicos, que están buenísimos, que está buenísimo postularse, que funcionan y que sirven y que es lo que mueve la producción en América Latina y en el mundo, te diría, pero también encontrar ese tipo de público puede ser que te encuentre con algún aliado que te pueda ayudar a que la película funcione. Y un aliado puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser un organismo, una fundación, porque es más fácil encontrarla porque vos vas a saber a qué público vas a ir, vas a saber que ahí te vas a ayudar a dividir y conseguir y determinar qué tipo de instituciones trabajan con ese público. O les llegan o tienen el mismo objetivo que el que vos tenés en el contenido que estás haciendo. Decirlo parece fácil, no es fácil, es muy difícil. Y es un trabajo que lleva mucho tiempo, y es un trabajo de introspección del productor, y es un trabajo que genera a veces discusiones entre el productor y el director, ¿no? Porque el director siempre quiere llevar la película a la mayor cantidad de gente y el productor va a querer hacerlo de esa forma, que incluso le puede pasar a todos los productores independientes, que a veces somos productores y directores. Esa discusión también está internamente, ¿no? Es un tema de peleas internas de uno. Pero es un tema para mí clave, identificar eso. Y lo otro es no esperar que está vinculado con esto, no esperar a pensar en la distribución cuando tu contenido está terminado. ¿Por qué? Porque si no nos pasa algo que para mí es un vicio y me van a matar todos los que son los amigos, agentes de ventas y que se dedican a eso, me van a asesinar. Pero es algo de que no entiendo cómo podemos trabajar durante años en un contenido, logramos terminarlo, que es un milagro terminarlo, después de todos los problemas que te puede generar, conseguir la plata para hacerlo, los problemas que puedes tener, terminarlo y quedar contento con eso. Y es como tener un hijo y dárselo a otro para que lo críe. Se lo das a un distribuidor y de repente termina siendo el troll que vos conocés y termina siendo una película más en un catálogo de 400 películas. Entonces, si es eso, yo no digo no dárselos a la gente de ventas, sino que si se tiene contactos en mercados para que la película se pueda vender, es ser consciente de ese contenido, cuál sería el mejor tutor que cuidaría a tu hijo, en el que vos te sientas cómodo trabajar. Y a veces puede ser de decir, no quiero que nadie, y la manejo yo solo, eso es muy loable, es decir, lo voy a distribuir de una forma independiente. Eso también es clave, porque si no pasa de que estos esquemas de distribución que estamos hablando, sala de cine, festivales de cine, sala de cine, televisión, vender la película a un agente de ventas es un modelo que viene de una industria que funciona, y es la industria generalmente americana, europea, pero que funciona porque tiene muchas salas de cine y la gente paga muchas plata recauda mucho dinero en la venta de entradas. En América Latina eso no existe, más si somos productores independientes. Entonces no trabajemos en un modelo de otro lugar, va a ser muy difícil de que la película pueda tener un éxito determinado o se pueda ver una cantidad determinada de gente. Entonces adaptemos ese modelo a nuestra realidad, y que puede ser una realidad local, y esto le abre las puertas a productores locales de ciudades pequeñas o de provincias, etcétera, que es mucho más difícil, ¿no? Poder
de poder acceder a determinados medios. Y después lo otro es no ver la palabra, y voy a ser un poco contradictorio de lo que acabo de decir, pero no ver la palabra mercado de cine o la palabra industria o la palabra empresa a la que le estás vendiendo de una forma negativa, sino ver de qué forma te puedes insertar en eso y puedes aprovechar de eso, ¿no? Participar en lo posible de los mercados, participar en lo posible de los festivales, estar buscando información todo el tiempo, eh, no tenerle miedo a mandar mails y conectar gente de festivales y tratar de dar la vuelta y conseguir un nombre y mandar un mail e insistir. Creo que eso también es clave y es un trabajo artesanal y muy difícil, por eso te digo, parece fácil decirlo, pero en realidad no es un trabajo muy complicado. Pero bueno, es un empoderarte, creo que la palabra es empoderarte de tu proyecto. Bien, Miguel. Sí, como dice Gonzalo, yo he visto también como muchos estudiantes o gente que va iniciando, a veces es que le intentan y filman con lo que pueden. eh, Obviamente, pues el cine se estudia, ¿no? A veces, bueno, esa es la pregunta, ¿se estudia o se trae y demás? Pero creo que tal cual, técnicamente, pues sí tienes que saberlo, o sea, desde el director de fotografía que tenga que tener, que se vea bien el cuadro y demás, pero a lo que voy, y creo que el comentario de cómo se puede hacer, pues, digo, Gonzalo ha dicho como varios puntos que son muy, muy necesarios y son importantes. O también lo que he visto es que mucha gente, a veces justo buscándole que la beca, que de repente sabe que hay un festival no sé, en Montenegro, y dice, ah, pues mira, justo es sobre el tema que lo hice. Pero si ni siquiera sabes que existe, a lo mejor lo ven como, ah, pues lo estás mandando desde México, desde Argentina, a veces les dan como, está como de moda de repente el cine latinoamericano, o el cine chileno, o el cine mexicano específicamente. Y dicen, ah, pues mira, viene de México, pues claro, bienvenido. Pues yo he visto unos casos que dices, híjole, a lo mejor a nuestro parecer, de repente somos muy crueles, ¿no? De que, ay, pues no me gusta, o sabes, como siempre estamos juzgando, siempre, por eso siempre hay un jurado en un festival, porque juzgan tu trabajo, pero al final de cuentas, pues tú no sabes a veces los gustos de un país de Medio Oriente, a veces de repente es películas que están así en Abu Dhabi y les pagan todo, y ahorita pues, viajar es más complicado, ¿no? Pero yo he visto que esas personas que siempre están buscando el festival, la convocatoria, la beca, el tener un espacio en un workshop de tal festival o del otro. O sea, yo lo que les puedo decir para responder un poco esa pregunta es siempre estar buscando, siempre, siempre, siempre. Y hay un chorro de lados, ¿no? Desde lo más básico de Pinterest, todo lo que es LinkedIn, te vas enterando de un chorro de cosas, ¿no? Siempre estar en constante comunicación con tu instituto de cine, en el caso allá del Inca, acá el IMCINE, que siempre están poniendo convocatorias que, bueno, no es garantía, porque a veces hasta el mismo Inca o al IMCINE se les puede ir la convocatoria de la pequeña provincia en China, que pagan un premio de $50,000 al mejor cortometraje, y a veces pues ni siquiera lo tienen en el radar, ¿no? Entonces yo creo que siempre estar buscando, o así que con las antenitas paradas y buscando qué es lo que a ti te conviene, ¿no? O sea, si traes un corto sobre fútbol, pues bueno, ponte a buscar temas de fútbol, fundación, o sea, no sé, como lo que vaya en tu línea, ¿no? Porque pues como acabamos de decir en toda esta plática, ¿no? Es como el cine y el audiovisual es tan, tan diverso que pues tienes el formato, ¿no? Corto, mediano, largo, el documental, si es ficción, si es realidad virtual, si es televisión, si va directamente a plataforma digital, si va para Ecocinema al aire libre, Ecocinema no puede pasar jamás nada clasificación C por estar al aire libre. O sea, es como cada pantalla, cada canal tiene su propio forma de contenido y hay que aprender eso, ¿no? Porque pues todo el mundo quiere ser, en el caso de México, pues todo el mundo quiere ser Iñárritu, Cuarón, Del Toro, que tienen estos grandes éxitos, pero pues le han picado piedra, ¿no? O sea, Cuarón empezó haciendo cortos sobre un concierto en Jardín Borda en Cuernavaca y después estaba dirigiendo Harry Potter y después ya tuvo todo
la posibilidad de hacer una película tan personal como Roma, que pues gana un chorro de premios, ¿no? Pero a veces no, como dice Gonzalo, no siempre hay que tirarle al mainstream. Y a veces tú quieres hacer, o sea, ¿para qué quieres hacer una película? ¿Para ganar premios? Bueno, pues hazla para ganar premios. ¿Quieres hacer que mainstream? Pues bueno, pues a lo mejor te tienes que mejorar por la televisión, ¿no? O tratar de venderle un contenido espectacular a Netflix internacional o a Amazon. Entonces yo creo que también ser conscientes y hacer una evaluación, y coincido totalmente con Gonzalo, de qué quieres y sobre todo, o sea, qué quieres hacer y sobre todo, quién quieres que lo vea y para qué, ¿no? O sea, creo que es hacer esa pregunta, o sea, en general con todo este choro que les digo, creo que ser conscientes y ser humildes, es decir, qué es lo que quiero hacer y quién quiero que lo vea. Creo que de ahí se empieza todo el proyecto, ¿no? Es decir, ok, vamos para allá, pues ya tienes todo tu camino. O sea, a veces no sabes, ni tú mismo sabes qué quieres hacer como productor o como director o como lo que sea que estás en la cadena de producción, pues creo que tener esa claridad, haciéndose esas preguntas, creo que es básico, ¿no? Bien, tomo algunas preguntas finales, vamos encaminándonos hacia el cierre de la charla porque se está yendo la luz en Uruguay, México todavía falta, pero Uruguay se está quedando sin luz de a poquito. Ahí una alumna o ex alumna, Gabriela Salazar en este caso, actual licenciada en Artes Combinadas, que pregunta, ¿qué creen que sería fundamental para conservar, revalorizar, hacer crecer el cine comunitario de barrio o rural en el futuro? Creo que primero que haya iniciativas y instituciones que los apoyen y que vean la viabilidad, que vean lo que hablamos al principio, que vean que es importante que ese público pueda acceder a ese contenido. Lo segundo es cuidar la calidad de proyección. Es decir, si nosotros buscamos de que ese público tenga una experiencia cinematográfica, tratar de, en lo posible, lo tengan lo más cercano, ¿sí? Un buen proyector, un buen sonido, la pantalla más grande que se pueda, etcétera. Y después la interacción con otros proyectos similares y generar alianza para, aunque sea, intercambiar experiencias y conocer experiencias de otros lados, estar investigando, lo mismo que estaba diciendo Miguel. Creo que eso es clave. Yo creo que hay también la clave, que a veces no vemos, hay muchas iniciativas que llegan y quieren darles el taller a los niños o el taller a no sé qué, y hasta le llevan cámaras y son a veces hasta patrocinados, ¿no? Por marcas de ciertas cámaras o ciertos lentes con este tema del desarrollo del audiovisual local, desde hasta unos pueblos indígenas o lo que sea, pero a veces nos olvida que también para hacer cine tienes que ver cine. Digo, y no es como se trata de que les vas a poner los pueblos indígenas para desarrollar esto, pues la historia retrospectiva de Tarkovsky o de Kurosawa, ¿no? O sea, pero al menos sí que tengan una cultura audiovisual. Y creo que antes de enseñarle a aprender una cámara, tienes que enseñarle a ver qué es el cine, ¿no? De cómo es que cómo funciona el cine, ¿no? Desde lo más básico, que ahorita pues es digital, pero desde los 24 cuadros por segundo, toda esta parte sí técnica, pero también la parte narrativa, o sea, en muchos pueblos y barrios y demás, tienen sus formas de contar sus cosas, ¿no? Desde la expresión de un graffiti, hay poetas urbanos, tienes muchas formas de comunicación muy locales, y yo creo que el hecho de contar una historia, si lo queremos trasladar a una parte cinematográfica o así, creo que tiene que haber esa parte, ¿no? De enseñarles esa cuestión de narrativa audiovisual, transformar su propia narrativa al audiovisual y ahora sí les enseñas a una cámara. Yo creo que a veces mucha gente por la emoción de decir, claro, estos cortos los hicieron unos niños, no sé qué, siento que podría tener un mayor potencial y desarrollarse mucho mejor si empiezas con esta cultura primero del audiovisual, de mira, ve esta película, ve este corto animado a los niños, como dice Gonzalo ahí, y recalco, la calidad en la proyección es básica y hacer alianzas, pero por supuesto es como que de las cosas más importantes, pero yo sí recalcaría específicamente, en mi opinión, tener una cultura más audiovisual antes de pasar a la cuestión de la producción, ¿no?
Bien, aprovecho para fusionar dos preguntas en una, que es ¿qué tipo de contenidos proyecta Ecocinema y recibe Ecocinema? Porque entiendo que también compran producciones, digamos, díganme si es así o si no. Y en el caso de que si compran producciones, ¿cómo es el trabajo? Bueno, un productor tiene una película, la acerca a ustedes, ¿cómo es el acuerdo? Me imagino que debe haber varios acuerdos, pero el más general. Sí, lo que hacemos es, hacemos una curaduría no constante, digamos. Participamos del mercado, festivales, estamos todo el tiempo atentos a los contenidos que hay y lo vamos definiendo por temática según lo que hablábamos antes, esa planificación nuestra anual. O sea, puede ser un contenido que puede estar buenísimo justo para este año, pero capaz que para el próximo no. O sea, tratamos de ser bastante cuidadosos con eso. Y la curaduría también es por lo que hablaba Miguel, de que por el tipo de proyecciones que hacemos, tiene que ser algo mm, para todo público, fundamental, porque tenemos muchos niños que van, y tiene que ser algo que tenga una narrativa determinada para que sea entendible para también todo público en ese tipo de funciones. Pues estamos hablando de funciones que tienen mucha distracción, ¿no? El auto dobló, el prende justo iluminó y la gente miró el auto, o un perro ladró, o pasó un niño con una pelota que pasa en todos lados, y no es lo mismo que no tenés la misma atención que en una sala de cine. Entonces es un trabajo con esas tres variables son las que tomamos para ver si un contenido es posible o no. Y los acuerdos, en realidad no tenemos un acuerdo general, sino que hablamos película por película según las posibilidades que veamos de eso. Puede ser una película, puede estar buenísima, puede ser una película que la veamos transversalmente para todos los proyectos, todos los ecocinemas. Puede ser un contenido específico que vamos para solo hacer algún tipo de funciones limitadas. Entonces es muy variable y depende del contenido. Y lo que hacemos, hablamos directamente con los productores. Ahí, si alguno está interesado, el contacto nuestro más simple es por correo. El mail es info@ecocinema.net, o si no, a través de nuestras redes sociales, que es @ecocinemasolar. Y ahí nos contactan y ya una persona del equipo se pone en contacto y empieza a conversar. Y es que creo que seguramente preguntaron el contenido porque nos ha pasado muchas veces que como la forma de proyectar Ecocinema es 100% con energía solar y también por el nombre, ¿no? De Ecocinema, se piensan que solamente proyectamos películas con tema ecológico, ¿no? O de medio ambiente. Y pues que sí pasamos, ¿no? Pero como vieron en la plática, la gente que se ha quedado en todo momento, pues tenemos pues varias líneas que estamos manejando, ¿no? Desde la equidad de género, anticorrupción, pueblos indígenas, migración, refugiados. Entonces, pues sí, yo creo que el factor común de nuestro contenido, y lo acabo de mencionar, es la clasificación, ¿no? Siempre hay niños, entonces el contenido, nada de contenido gore ni subido de tono, porque pues obviamente por respeto a la misma gente y por respeto al público, pues no les podemos obligar a ver un contenido a menos que sea una función como más controlada, en gimnasios que lo hemos hecho, gimnasios grandes, ahí por ejemplo se puede controlar la entrada de menores de edad, etcétera, o advertirle al público que es una película sobre esa temática específica. Ya la gente decide si entra a este recinto o no, pero cuando son totalmente al aire libre, que son la mayoría de las veces, pues sí, el contenido, el factor común es que pues es para todo público, ¿no? Y no pasamos solamente películas ecológicas, es algo que es bien importante aclarar. Bien, para aclarar también, como decía Miguel, se ve que hay gente que recién está entrando a la página y preguntan, no es Ecocinema, bueno, corríjanme a ustedes también, y si lo quieren profundizar, no es solamente un cine móvil con pantalla solar, sino que el cine es como el fin primero, pero también el último, porque cuando intervienen en comunidades también hay un ida y vuelta con la comunidad, hay trabajo, hay como un aula permanente educativa, es Sí, en realidad lo que hacemos es un poco todo. El cine es el eje de las actividades y es como el cierre de un día, pero en realidad nosotros también hacemos intervenciones en escuelas.
donde hacemos actividades con temáticas que varían según los aliados que podemos tener. O sea, hablamos mucho de medio ambiente, hablamos de cine también, promocionamos valores, un poco de todo. Pero durante el día visitamos colegios primarios, secundarios, y en la noche lo que hacemos es en la plaza la proyección de cine, que lo que hacemos es juntar a toda la familia, termina siendo la familia de los chicos que estuvieron en la parte educativa. También hacemos proyecciones, hay algunas giras determinadas que hacemos las proyecciones en vez de estas actividades educativas, si bien tienen un contenido, un componente audiovisual importante, a veces son proyecciones específicas dentro de las escuelas y los liceos y después una proyección de una película diferente para toda la familia. Pero lo que buscamos es a través del cine generar impacto social. O sea, el cine es el eje, pero también el promotor de todo eso. De ahí van saliendo diferentes actividades y acciones. Bien, me parece un buen disparador para cerrar esta pregunta, que es, porque también justo hoy hablábamos, y de hecho en la página de internet suya está el lema de Ecocinema mucho más allá de las fronteras de la cultura. ¿Cuáles son esas fronteras que Ecocinema traspasa y quiere, hacia dónde va, digamos, quiere traspasar? ¿Y qué es el cine para cada uno de ustedes? Una opinión personal para el cine. ¿Cómo lo conciben, no? A eso me... Y bueno, soy el penúltimo, así le dejo el gol del final a Miguel. Pero las fronteras de la cultura en realidad tenemos como ese lema por el hecho de que consideramos que lo que hacemos rompe varias fronteras. Primero la frontera desde el productor, de poder tener una ventana nueva, diferente para poder exhibir su contenido. La frontera en cuanto al acceso al cine, de que ir a lugares donde no tienen acceso y posibilidades o no tienen el cine como un bien cultural cercano. Y después la frontera de poder llevarle a esa gente otro tipo de contenidos, ¿no? No el contenido comercial, sino que puedan tener acceso a otro tipo de películas que no tuvieran esa posibilidad. En realidad son esas tres fronteras, por lo menos de mi opinión, capaz que Miguel tiene alguna cosa más. Y termino diciendo que en realidad el cine, iba a decir para mí, pero para nosotros también es un medio de comunicación fundamental. Y te diría que es uno de los medios de comunicación más poderosos, porque te puede generar, es una forma ideal para transmitir determinadas cosas, porque el cine lo que te hace es transmitir sentimientos, ¿no? De felicidad, de alegría, de miedo, de dolor, etcétera, y creo que es una forma increíble de poder comunicar determinadas cosas, y también es una forma increíble de reflejarnos como sociedad. Y capaz que una historia de un lugar lejano te puede también hacer pensar sobre tu realidad y sobre tus posibilidades. Pues sí, con lo de las fronteras creo que estamos ahí totalmente de acuerdo, porque pues, claramente ya está así preestablecido. Entonces me voy con la pregunta del cine para concluir. Y para mí el cine, pues varias cosas, ¿no? Que de las artes es el más colectivo. Ahorita justo con el tema de la pandemia, que se ha habido, hemos visto que los recursos cada vez son pues más limitados, no te puedes juntar y así, pero de todos modos, esta coordinación que se ha hecho a través de las redes sociales, del Zoom, del no sé qué, del Meet, pues sigue siendo, o sea, para crear una pieza más de manera más profesional, incluso pues los estudiantes, pues tienes que, ya sabes, desde el que la persona que levanta las imágenes, el que lo edita, el que le pone música, al final de cuentas, ahorita ya está esta multifunción, ¿no? De que a lo mejor una persona puede hacer varias cosas, pero creo que todavía el mito del hombre orquesta, ¿no? Que hace fotografía, dirige, produce, edita, hace la música, bueno, que existe, claro que hay muchos ejemplos de muchos talentos así, pero de todos modos, todos esos hombres orquesta, de todos modos necesitan de todo un equipo siempre, ¿no? Ya sea no solamente para crear, sino también para distribuir. Entonces, pues el cine en todas sus etapas es algo bien colectivo que a mí me gusta mucho. Esta cuestión de trabajo en equipo, de co-crear con otras mentes, a mí es lo que más me atrae del cine. Eso, y nosotros a veces nos considero como un puente o como un facilitador, donde el cine, lo que hacen los realizadores, o lo que hacemos los realizadores es básicamente crear un concentrado, como si fuera una pastilla,
donde ya hubo un grupo de investigadores atrás, cuando ahorita justo lo que están creando de la vacuna, el coronavirus, hubo muchos recursos para ponerte una vacuna o una solución de una aspirina en un comprimido que tú solamente te la tomas y ya. A veces nosotros hacemos eso, ¿no? De todo un mensaje acerca de migración, acerca de derechos humanos, acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, acerca de equidad de género, para que de repente la gente lo entienda, te lo tienes que dar literal, comprimido y a la boca y así. Entonces, ¿qué mejor forma que el audiovisual, que es de las maneras más sencillas de, ok, siéntate 45 minutos y vas a entender por qué aquí en tu pueblo están haciendo, ¿sabes? Como una cuestión con el agua, ¿sabes? Entonces, obviamente, le llamamos a la acción para decir, ok, ya entendí todo lo que durante años me han dicho y no había entendido porque ahora ya un grupo de personas, llámese 5, 10, 15, 20, 50, 100, se esforzó durante meses o años con recursos para dártelo como un comprimido. Eso es el cine, es como un comprimido. Es decir, aquí está la pastilla, listo. Ahora entiende en 45 minutos, una hora, esta cuestión social. Digo, en el caso más social, ¿no? En el caso de nada más de contarte una historia, pues te pueden contar incluso libros enteros, sabiendo tener este poder de síntesis, que en una historia también muy sencilla, ¿no? La gente de repente, el clásico, me gustó más la película que el libro, pues claro, porque te ahorró horas y te lo dan así, ¿no? Y de forma mucho más amable, cinematográfico, un lenguaje cinematográfico. Entonces, para mí esa parte de cine es bien bonita. Nosotros como facilitadores, poder llevar estos mensajes siempre en pro de un cambio social positivo para ayudar a la gente, a ciertas comunidades, usando el cine como una herramienta, como ahí coincido con el concepto de Gonzalo, pero pues justo a mí me encanta poder ser este facilitador de estos contenidos y buscar cada público para cada película y cada película para cada público, ¿no? Estas fronteras de las que estamos hablando, de las que acaban de atravesar ambos de manera ilegal, ¿no es cierto? No presentaron ni un papel. Todo, claro, estamos hablando de lo mismo, digamos, atravesaron la frontera. Sí, sí, sin duda, sin duda. Muy Pero bien. no lo mencionemos, no lo mencionemos. Justo para un cierre, ¿viste? Le tiré las velas. No, hay algo que le gustaría decir para el cierre, que yo no le haya preguntado, que las preguntas no hayan llegado a cubrir por ahí lo que tenían, tienen este momento para hacerlo, y si no, ya damos el cierre como quieran. No, yo creo que bueno, estuvo nada más que agradecer, o sea, contamos bastante y bueno, estuvieron muy buenas las preguntas. Nada, agradecerles por la invitación, para nosotros una alegría poder estar con ustedes. Ya dejé el contacto nuestro de ese correo y también repetir las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el Twitter, @EcocinemaSolar, ahí si también nos quieren contactar o algo, con mucho gusto, por ahí es como la forma más directa. Y nada, agradecerles a todos y nada, quedar a las órdenes y desearles felices fiestas. Igualmente, como dice Gonza, creo que con la última pregunta, creo que ahí hicimos un buen cierre de qué es el cine, que es una pregunta muy, muy bonita. Y de nuevo, agradecerle a la universidad, a la especialidad, y que estamos a la orden para lo mucho o poco que les podamos aportar para sus proyectos o para cualquier otra cosa que podamos ayudar nosotros desde Cocinema, como con nuestra poca experiencia que tenemos en esta parte ahí de muchas cosas que todavía nos falta mucho por hacer, pero pues se agradece siempre la plataforma de poder platicar esto que hacemos, ¿no? Desde que a veces no es tan sencillo explicar Ecocinema de una, porque pues hemos ido transformando conforme los años y cada vez, digo, lo acabamos de ver con la pandemia, entonces cada vez nos seguimos transformando, adaptándonos y siendo resilientes para pues esta nueva normalidad, así es que pues nada, cuídense, quédense en casa, y esperemos que esta pandemia pase muy pronto para pues ya volver a este esquema de poder coproducir en presencia y no solamente a distancia. Y pues nada, gracias, felices fiestas y aquí estamos a la orden. Bueno, yo vuelvo a reiterar el agradecimiento para ambos. Rápido nos sacamos el mote de Masterclass y fue un intercambio de experiencias, así que les agradezco eso también. Era un poco la idea de esta Masterclass, conversatorio, dentro de este Festival de Realización Audiovisual, íntegramente organizado por estudiantes
y docentes de realización audiovisual, una materia dentro de la facultad, dentro de la carrera de la Tecnicatura, en este caso de Diseño, Imagen y Sonido Multimedia, dentro de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura, dentro a su vez de la Universidad Nacional del Nordeste. Resta agradecer al decano de nuestra facultad, el profesor Federico Beirabé, al coordinador, al director de las carreras de Tecnicatura, Diseño, Imagen y Sonido Multimedia, Alejandro Barbosa, a la Secretaría de Extensión, porque es un proyecto de extensión el que estamos realizando, a los docentes, no solo de realización audiovisual, sino de las otras materias que siempre están colaborando, y a los verdaderos organizadores de este primer festival RAFES 2020, que son los y las estudiantes. Así que agradecidos y agradecido una vez más. Gracias por su tiempo. Sabemos que es muy difícil en esta etapa del año, que todos estamos tratando de cerrar un año súper difícil, así que redoblamos el agradecimiento y bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro, si los realizadores, acá los productores en este caso del proyecto Ecocinema autorizan, aparte de que se transmitió en vivo en Génesis, en 1079.com, aparte de nuestro Facebook, que es Realización Audiovisual de la UNE, también tenemos una página recientemente creada para este humilde festival de cortometrajes universitarios. Si ustedes autorizan, va a quedar también esta charla en la página para que las futuras generaciones puedan acceder a esta charla, porque siempre es un tema recurrente esto de la distribución alternativa por fuera de los cánones industriales o comerciales. Así que muchas gracias y felices fiestas para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.